Buenas Bienvenido, noches. Pablo, bendiciones. Gracias, Carmen, gracias. Un gusto a todas. Gracias por estar. Oye, tú lo haces muy bien. Tú deberías dar la clase, Carmen. Ya me estoy dejando sin pega, así que Yo dale les de dije más. que le iba a dar la clase de todo lo que no se debe hacer. No, ese soy yo, el especialista. Bueno, ¿qué les parece si oramos para partir? Gracias por estar. Sé que muchos de ustedes trabajan en sus casas o en la vida laboral. Gracias. Y bueno, oremos para que el Espíritu Santo nos hable. Yo tengo preparado algo. Vamos a hacer una clase de media hora, luego vamos a hacer un break, luego una clase de media hora y vamos a ir pimponeando. Si voy a dejar espacio para preguntas, si tienes alguna pregunta, anótala, ya, no hay ningún problema. Y vamos a orar, ya, porque este es un tema que se necesita revelación, porque nos hemos sido dañados mucho y nos han lastimado, tal vez manipulado. Tal vez se han sentido limitadas o extorsionadas. Eh, y más allá de la información que yo les pueda entregar, creo que el Espíritu Santo tiene que venir y traernos la verdad. Eres el único que puede llevarnos a la verdad. Yo no tengo nada que entregarles, simplemente algo que lo he masticado. Primero, soy simplemente un cartero donde vengo a entregarles lo que él me ha hablado. Así que oremos, ¿les parece? Para que el profesor realmente venga, que es el Espíritu Santo. Padre, yo te pido que vengas en esta noche. Señor, gracias por esta oportunidad, esta honra que me das de hablar con mis amigas, esta clase, estas cuatro clases. Y te pido que tú seas el que esté hablando. Y gracias, Señor. Gracias por el hambre de mis amigas. Señor, y ven, Señora, a hablarnos, a traernos sanidad, libertad y propósito en esta área. En tu nombre, Padre. Amén. Y amén. Bueno, miren, yo, para los que me conocen, soy una metralleta de información, ¿ya? Voy a hablar muchas cosas. No se preocupen, después podemos hacer un punteo de esto, no hay drama, ¿ya? Sobre todo tengo un pimponeo al final que voy bien rápido, pero con Carmel se los podemos hacer llegar, así que no hay drama, ¿ya? Bueno, al grano dijo el dermatólogo, ¿ya? Si hay una dermatóloga por ahí que se siente identificada, ¿ya? Así que no hay drama. Bueno, miren. Quiero partir con cosas generales para que datos bastante freak que vamos a ir viendo de la Biblia y esto. Me presento para los que no me conocen, me llamo Pablo Vergara, tengo hermosos tres hijos que son el sol del corazón, Matías, Natán y Gabriel. He tenido un par de empresas a lo largo de mi vida, 12 empresas. Capaz que algunas las conocen, desde centro de eventos, importadora, exportadora, en fin. A mis 36 años decido y llego a la libertad financiera con algunos principios que aprendí y que quiero enseñar. En mi vida he tenido altos y bajos, más bajos que altos. Y quiero decirles que vamos a resignificar. Y esta frase es muy importante en este curso. El resignificar el sentido de los recursos. No voy a entregar principio para que salgas de deudas, no te voy a enseñar manejar dinero, no te voy a dar principio de prosperidad, no te voy a dar cosas fáciles y simples y la unción para que tu vida tenga dinero. Si viniste con alguna expectativa, te desilusiono al tiro, que no es eso, ¿ya? Lo que sí vamos a ir, vamos a estudiar juntamente a través de un viaje de la palabra de Dios que nos vamos a confrontar con diferentes verdades. Esta clase es introductoria, voy a hablar varios puntos. Luego, la segunda clase, vamos a hacer un pimponeo bien interesante, lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia acerca del dinero. Nos vamos a meter, si nos alcanza el tiempo,
con algo muy, muy manipulado, que es la teología de la prosperidad, solo si no alcanza el tiempo. Ajá. Y si no, se verá en la siguiente clase. Luego, la segunda clase, vamos a hablar de dos conceptos muy heavy, que son avaricia y codicia, ¿ya? El por qué, el qué, cómo se origina, cómo nuestra brújula de nuestra emocionalidad y nuestro corazón tiende a eso, y el por qué, y cómo salir de eso, ¿ya? Que es lo más importante. Tercer clase, vamos a hablar sobre deuda, ¿ya? ¿Por qué es tan dañina? ¿Por qué creemos y mantenemos y normalizamos esto en nuestra vida? El sistema de este mundo, que es lo que nos dice. Y luego de esto, que es una clase muy profunda, y que quiero que se preparen porque es una clase de mucho arrepentimiento, ¿ya? No es para nada culposa ni nada de eso, ¿ya? Y luego en la cuarta clase vamos a terminar con el concepto de descontentamiento, que hoy voy a hablar un principio de ahí, que es una definición, pero increíble en el griego, para luego, si es que nos aguanta el tiempo, terminar con lo que es sencillez, la disciplina de la sencillez, ¿ya? Así que, bueno, como dije, al grano dice el pollo también, y vamos a entrar en esto. Bueno, miren, el segundo tópico, bueno, el primer tópico principal de toda la Biblia, el origen, el meollo central de todo lo que dice la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el amor redentor del Padre. El Padre te busca, el Padre te ama, el Padre está anhelándote. Y por ahí hay conceptos como amor indecepcionable, que es una palabra que las iglesias como que no se habla mucho, porque nos acostumbramos a esto, nos acostumbramos a una tendencia de ver un Dios de los mandamientos. ¿Qué dicen los mandamientos? El decálogo en esos 20 dicen no harás, no harás, no harás, no harás, no harás, no harás. Y tú y yo, más yo que tú, hacemos, 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 hacemos. Entonces, comprenderás que los mandamientos nunca fueron hechos para que nosotros nos salváramos, sino para que entendiéramos en una conciencia que no podemos salvarnos por nosotros mismos, sino que necesitamos a un Salvador, ¿ya? Esa es la revelación central de la palabra. Y todo el Antiguo Testamento apunta a la cruz, ¿ya? A la obra redentora. Que en conceptos básicos de teología sistemática podemos entender este concepto como hay un amor que es inmensurable, es inagotable, un amor que rompe todas nuestras éticas, nuestras formas de culparnos, ¿ya? Entonces, nos pasamos a polos opuestos y esto es lo que vamos a hablar mucho sobre las formas o los prismas de ver la teología en este tema, que son o el legalismo, que te impone reglas de cómo vestirte, de cómo actuar, de cómo ser, o el liberalismo, que te dice no, no es puedes hacer todo y el nombre del amor es válido todo, ¿ya? Son tendencias dañinas y negativas que el trasfondo de esto es el hedonismo humano, ¿ya? Donde sigue o controlar todo para satisfacer tus propios deseos de control o soltarte cuando tienes una mala experiencia acá, tanto religiosa, relacional o en el ámbito que sea, te vas al otro polo, que es el liberalismo. Entonces, ¿cómo que lo sueltas? Bueno, en relación con el dinero pasa algo absolutamente igual, ¿ya? Y hay heridas que vamos a ir viendo desde tu infancia, y yo ahí pido la intercesión y la ayuda del Espíritu Santo para que Él te pueda revelar por qué tu forma de relacionarte con el dinero es la que tienes, ¿ya? Y quiero ir a tu pasado y quiero descubrir las heridas y los traumas y cómo eso ha teñido de cómo hoy lo ves, de cómo hoy estás. Tengo a una amiga, a Janina, que ella no lo sabe, que se conectó, pero quiero pedirle después que cuente un testimonio sobre esto. Janina, te acabas de enterar, pero bueno, si es que solo si puede porque está en una situación, pero más adelantito.
Y bueno, voy a lo bíblico. El punto es el primer punto de la teología. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, apuntan a la cruz. Amigas, Dios nos ama indecepcionablemente. Todo lo que tú puedas hacer o no puedas hacer jamás va a cambiar el amor que el Padre te tiene. ¿Ya? Jamás va a cambiar todo el amor. No importa si 10 más o no 10 más, que ahí voy a hacer eso bonus track, si lo quieren tomar después. La generosidad, el amor, el irreverente amor del Padre hacia ti, todo lo que Él te creó, todo tu diseño, todos tus dones fue creado para traer plenitud en todas las áreas de tu vida. Entendiendo esto, el segundo tópico principal de gracias, Carmen, el hedonismo es la búsqueda del placer. Sí, gracias por la explicación. Si hay un término que yo hablo y que no tengan, pregúntanmelo por el chat, yo lo explico ya. O interrúmpanme nomás, no hay ningún problema. Y igual no las voy a pescar, así que no hay drama. No, broma. Interrúmpanme nomás, escríbanme, no hay drama. Eh, entendiendo esto, em, oh, ahí sí. Entendiendo esto, adivinen que el segundo tópico de mayor versículos en la Biblia no es el Espíritu Santo, no es la gracia, no es la iglesia, no son los frutos, no son los apóstoles, no son los milagros, no es la chequina, no es la presencia, no es la prosperidad, no es el poder. ¿Qué es? Es la administración de los recursos financieros. Es el segundo tópico de mayor importancia en la Biblia. No estoy hablando de diezmo y ofrenda, ¿ya? Que cuando se abren las iglesias de dinero, se habla puntualmente de esto. Y es tener una teología muy miope, muy básica, porque la Biblia nos enseña muchos principios. Nos enseña a ahorrar, nos enseña a invertir, nos enseña sobre herencia, nos enseña sobre educación financiera. Hay, pero increíble los consejos que te voy a descifrar y a describir que solamente está en la Biblia. Miren, la Torá, como ustedes saben, son los 5 primeros libros del Apocalipsis que todo hebreo aprende de memoria, ¿ya? De hecho, y acá me voy a salir del tema, pero permítanme la licencia, que nos identifica tanto. Tal vez ustedes no, pero yo la he embarrado completamente en el dinero. Ya he quebrado un par de veces en mi vida y Dios me ha bendecido de una forma sobrenatural muchas veces en mi vida. ¿Ya? Sé lo que es sentir culpable, los culpables que nos sentimos por malas decisiones. He mal administrado. He sido muy orgulloso. Creo que mi segundo nombre en vez de Pablo es ser arrogante. ¿Ya? Es algo que he pasado varios desiertos en mi vida, porque Dios ha tenido que tener tanto amor conmigo que me ha tenido que eliminar y purificar en muchas áreas. Y esta es una principal. ¿Ya? Confieso, haciendo muy vulnerable, mi gran pecado no es el sexo, ni las mujeres, ni el dinero, o sea, ni la droga, ni no tengo ningún vicio. No sé, no tengo un pecado visible, pero mi pecado mayor que he tenido que luchar toda mi vida ha sido la arrogancia con el poder que trae el dinero sobre mi vida. Y es algo que en lo personal he luchado mucho, ¿ya? Porque el dinero te trae poder y la Biblia lo enseña. Entonces, cuando tú en algún punto tienes una conciencia de pecado no trazada, o vas a anhelar el dinero para ser alguien, o vas a anhelar el dinero para tener seguridad, o vas a tener que mirar el dinero en perspectiva de plenitud, o vas a mirar el dinero para alcanzar todos los sueños que tú no tuviste en tu infancia. El dinero va a tener una connotación, un sentido negativo en tu vida cuando tú miras que lo que tú no tuviste, quiero que tus hijos lo tengan o que alcancen las metas que tú no pudiste. Y todo lo que te estoy describiendo es pecado.
en tu vida. Porque sin querer queriendo, recordemos esto y lo vamos a ver, Jesús nunca se comparó con Satanás. Satanás nunca es alguien que compita con Jesús porque es alguien creado. Jesús solamente se comparó con otro Dios. ¿Se acuerdan cuál fue? El dinero. Él dijo, no puedes servir a dos señores. O pasas tu vida completa sirviendo a tu Dios como Jesús o al dinero, pero no puedes servir a los dos. Y de este servicio, toda tu convicción, tus prioridades, tus preocupaciones, tus ansiedades son porque tienes o no tienes. Y entre más tienes, eres más pleno y más feliz. Y no tienes, te angustias y te preocupas y hay ansiedad por lo faltante. Y voy a terminar en esta clase hablando de ese punto, ¿ya? Pero sigo con los datos, si quieren anotar. 2783 versículos en la Biblia, 2783 versículos hablan acerca de la administración de dinero. Es increíble. Y es tan increíble esto que tal vez se acuerdan cuando empezó Dios a crear el mundo. ¿Quién se acuerda cómo dice en la Biblia, en la versión Reina Valera o en la que ustedes quieran o se acuerden? ¿Se acuerda cómo estaba el mundo cuando él intervino? Dice dos descripciones. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me la dice? La tierra Caos, estaba en caos. Desordenada y vacía. muy Mm. bien, como mi billetera. Estaba desordenada y vacía, ¿ya? Así están mis finanzas, ¿ya? Entonces, cuando el Espíritu Santo interviene, Él viene a traer algo bueno. La palabra y stov es algo rebosante, es algo que te trae plenitud. Y acá voy a empezar a desmembrar todo lo que es esto. Miren, Am, el, el Señor cuando crea esto, transforma el caos y viene con su Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo soplaba y fluía a través de las aguas. Ese Espíritu Santo que se movía por las aguas, tiene la primera teofanía de Dios. Teofanía es teo Dios, fanía revelación. La primera revelación de Dios tiene todo el sentido. Con que el Espíritu se movía, hay un nombre que es Ruach, Ruah. Y este es la segunda H del nombre del Señor, que es JHWH, que después se puso sílabas y se nombró como Jehová. Pero la segunda H de este espíritu que se movía creativo es Ruach. Y Ruach significa tres cosas, pero lo puntual en este versículo es el poder creativo, creando donde no hay nada. Y este es el primer principio que te quiero enseñar que tú tienes dentro tuyo. Que en el Nuevo Testamento es Zoe, que es la vida del Espíritu, pero tú tienes el poder creativo en tu interior. Y tú tienes un diseño muy particular, donde Dios te entregó habilidades muy especiales, pero lo que pierdes es el sentido espiritual, el poder creativo que Dios te dio es el que va a traer todas las soluciones que tú vas a poder bendecir a otros y traerte recursos a ti mismo, tú ya lo tienes, tú ya lo tienes. La primera mentira de Satanás en este punto es que estás perdida, es que no tienes los recursos, es que no tienes la inteligencia, es que no tienes la capacidad, es que no tienes los contactos. Todo eso es una mentira. Y es lo primero que quiero barrer. Porque el Espíritu Santo no te visita. Tú eres templo, Él habita en ti. Y el mismo poder creativo que estuvo en la creación, hoy vive en ti, que se manifiesta y se expresa a través del poder creativo. No importa tu pasado, lo caótico que fue, lo faltante que fue, mm, que te colocaron rótulo con una mentalidad tan limitada de irte hacia el consumismo, hacia el hedonismo y hacia el materialismo, teniendo una vida muy centrada en el dinero, que el sol de tu vida sea el dinero y todo el eclipse o la órbita de tu vida gira a través del dinero. Esto es un gran error. Entonces, miren, si quieren anotar,
por ahí, Génesis 2. Creo que alguien tiene el audio abierto. Eh, Ahí estamos bien. Génesis 2, cuando el Señor crea esto. Miren, quiero darles algunos datos muy locos que nos pasamos. 2:8 dice, después el Señor plantó el huerto del Edén, en el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. El Señor hizo que Dios creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Estoy leyendo la NTV por si acaso. En medio de este huerto puso un árbol de la vida, el conocimiento del bien y del mal. Pero cachen este detalle. 10, 2:10. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. En el primero se llamaba Pisón. Rodeaba toda la tierra de hábitat donde había oro. Hola, El oro de sorry, esa hay un tierra era micrófono abierto. excepcional. Sí. El de luz está abierto, Carmen. Sacó pilar de contenido y de pilar de contenido sacó subtemas que van a ser los. Eh, Ahí está. Estela Gracias. Castillo. Gracias. Muchas gracias. Pues tienen un profe con muchos déficits atencional, ¿ya? Así que me voy, paso una mosca y me voy. Gracias. Sigo. Génesis 2, versículo 12. El oro de esa tierra era tan excepcionalmente puro. También se encuentra allí resinas aromáticas y piedras de ónice. ¿Qué quiero decirte con esto? Y voy rápido. Desde la creación del huerto del Edén, antes que el hombre pecara, Dios ya le regaló al hombre una montaña llena de oro, ¿ya? Y la comercialización de los recursos fue desde el principio de la creación, ¿ya? No tengo mucho tiempo, lo voy a ver más adelante, pero les paso este dato y voy a regalar un libro, ¿ya? ¿Quieren ganarse un libro? ¿Sí? Anótense este dato. Quiero que me busquen cuál fue la primera persona del Antiguo Testamento que fue llena del Espíritu Santo. Chiquillas, la próxima jueves voy a regalar un libro. ¿Va a ser un lindo Gedeón? No, 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 broma. Va a ser un buen libro, ¿ya? Así que no se preocupen. Si se lo quieren ganar, búsquenlo. Carmel, capaz que tú te acordáis de la clase, tú no concursas, ¿ya? Así que, pero es muy loco, ¿ya? Nadie se sabe el nombre de la persona que el Espíritu Santo vino. Pero quiero decirles esto. Dios te ha entregado, al igual que la creación, oro puro, recursos únicos que tu deber es explotar. La palabra proverbios significa consejos para reinar. Y tú debes de aprender a identificar quién eres. Porque en tu diseño Dios ya te ha dado todos los recursos para que tu vida sea plena. Pero, por ejemplo, hace 2 años atrás, yo tenía un par de autitos, ¿ya? Y siempre me gustaba tener un deportivo. Mi papá tuvo y me pegó ese mal hábito. Y yo tenía Matías en ese entonces, cuando cumplió 15 mi hijo mayor, cuando cumplió 16, le estaba enseñando a manejar y se me ocurrió la mala idea de enseñarle a manejar en un auto que era muy veloz, así como Francesco de Car, veloz, 3 veces veloz. Y claro, fue una pésima idea, ¿cachai, no? Y nunca más pude darle el auto para que él manejara, porque casi chocamos y morimos literalmente. Y era muy loco porque todo lo que me pertenece le pertenece a mis hijos. Y te estoy hablando de lo financiero. Y él era el dueño, hipotéticamente, de este auto deportivo y le encantaba, pero no lo podía disfrutar. ¿Saben por qué? Porque no estaba listo para disfrutarlo por su inmadurez. Quiero decirte que el objetivo de estas 4 clases es poder identificar por qué área de tu corazón es tan inmadura, por una herida, por un trauma, por un pecado. No lo sé. Vamos a descubrirlo. Pero quiero decirte esta promesa de parte de Dios.
Dios te ha dicho en Deuteronomio 8 que Él te ha dado el poder para crear y generar riquezas. Y eso no es que yo te voy a orar y que te va a parecer una palomita buena onda y que te voy a dar una palabra y que vas a ser próspero. No se trata de eso. Se trata de descubrir todo lo que Dios ha depositado ya en ti. Pero para eso necesitas una madurez que lleve una responsabilidad para poder administrar los recursos que Dios ya te ha dado. Quiero que te visualices así. Quiero que te visualices como dice acá Génesis 2, una montaña muy grande con oro excepcional, con recursos excepcionales, que le pido al Espíritu Santo que nos dé luz para que puedas explorar. Bueno, sigo. Quiero que vamos viendo y quiero explicar un concepto bien rápido. Estamos en la introducción ya, pero quiero hablar sobre 4 principios. Según la hora, ya, ok. Miren, quiero partir sobre esto y que es bien heavy. Nosotros fuimos diseñados para adorar, ¿ya? Tu vida 24/7 está adorando a algo, ¿ya? La pregunta es cómo identificar a qué estás adorando y qué roba tu sentido, qué roba tu pensamiento, qué roba tu intención. Fácil. Saquemos la cuenta hoy en qué piensas. Nosotros pensamos todo el día en el dinero. ¿Ya? Y no está mal. Cada decisión de nuestra vida conlleva recursos, ¿ya? Desde una compra de una propiedad, cambio de casa, tan básico como ir a comprar el pan, planificar la semana, darle una colación a tu hijo, el transporte, ya sea con la VIP, con la benzina, con lo que sea, todo implica recursos. Entonces, eh, hay maneras de relacionarte con los recursos que Dios te ha dado desde tu mindset, desde tu mentalidad, que tú debes de incluir esta mentalidad en los principios del reino. No es para que Dios mágicamente te bendiga, es todo lo contrario, para que tú descubras quién eres. Voy a ir a un versículo clave en todo esto y creo que algunos de ustedes se van a sorprender. ¿Sabían ustedes que Jesús, dato freak de Jesús, ya? A Jesús se le manifiesta de una manera tan torpe, tan básica y tan miope. El príncipe de este mundo, el engañador, ha hecho una imagen de Jesús tan desvirtuada, tan inmejorada, tan fruna, tan temu, tan mula, ¿cachai, no? Y te lo voy a explicar el por qué. Mira, a Jesús se le aparece siempre como un hipiento que anda con una túnica así, medio a lo Bob Marley, ¿cachai, no? O Godwana, y el loco así, medio barbón, hipiento, y rasca. Pero les quiero decir un dato. La túnica de Jesús era de un lino tan espectacular que era de 5 costuras. Era tan cara que dice que valía 2 años de sueldo, un buen sueldo. O sea, piensa en tu sueldo. ¿Ya? Piensa en 24 veces tu sueldo. Piensa que te compras un vestido con esa plata. Así era Jesús. Era tan caro, que cuando él murió estaba ensangrentado y todo. Los soldados, ¿se acuerdan qué hicieron con el vestido? Se jugaron a la suerte para saber quién se quedaba con el vestido porque era muy caro y eso que estaba roto y lleno de sangre. Otro dato freak de Jesús, que en el curso lo vamos a ir viendo. Otra mentira de Satanás. ¿Se acuerdan que están los pastores, que son los nombres Baltasar, Melchor y no me acuerdo el tercero? ¿Se acuerdan cuál era? Baltasar, Melchor y... ¿Se acuerdan o Gaspar. no? Muy bien, Gaspar. Bueno, ese dato, que todos están en un pesebre con unos cofres chiquititos, con esos nombres, ese dato no es bíblico. Eso no existe. Esa es la gran mentira de Satanás, ¿ya? Isaías dice que eran caravanas y caravanas de riqueza. Eran toneladas y toneladas de oro puro, de mirra, de cosas, equivalente al día de hoy, de más de 4 millones de dólares, de 4.000
millones en pesos chilenos. Esos fueron los regalos que le llegaron a Jesús. No es cofrecito chico, de cosita chica, de tres magos, olvídalo. Fue tan espectacular el regalo que se acuerdan de Herodes. Dijo, oye, déjenme ir, vengan a ver dónde llevan a este rey, porque la riqueza que hay es impresionante. Otra mentira de... ¿Se acuerdan? El lugar más caro que hay hoy es, no sé, piensen en un lugar muy caro para vivir, muy caro. La Florida, dice Carmel. Muy, muy bien, no, broma. Este, puede ser El golf, el golf. Dubái. Ah, Aquí en Chile el golf. sí, puede ser, ya dice Dubái, puede ser Nueva York, que es muy, muy caro vivir ahí. Pero bueno, piensa en un lugar ahora así. Cuando Jesús vivía, el meollo de la riqueza era Egipto, ¿ya? Que gobernaba todo. Después que pasa esta jugada técnica de Dios de sacar a Jesús y que nazca en un pesebre cubriéndolo por la persecución que los que querían matar, ¿se acuerdan dónde fue a vivir Jesús los 2 años siguientes? ¿Se, se acuerdan dónde fue? ¿Quién se acuerda? Cuando era bebé, Sí, sí, en Egipto. Se en fueron, Egipto, el lugar más lo mandaron caro. a Egipto, a José. E- Sí. Exactamente. Entonces, otro dato freak de Jesús. De las 10 parábolas, 4 Jesús habla de dinero en una proporcionalidad. Es más, ¿se acuerdan de los talentos? Un talento es una medida de dinero. Es como hoy en Chile decir una UF. Al día de hoy equivale a $100.000 o 100 millones de pesos chilenos. El ejemplo de Jesús fue, yo te voy a dar 100 millones, 200 millones y 500 millones. Y me voy. Y esto es un gran punto que vamos a hablar en su sanidad financiera. Chiquillas, si alguna tiene pregunta de esto, las preguntas valen 10 lucas, ya por el horario, ya, no, es broma. Yo sé que van a surgir preguntas de esta declaración, pero chiquillas, am, el Señor te concede la responsabilidad de tú incrementar, administrar lo real, real de realeza, del don real que tú tienes, y tú eres el administrador de ello. No existe la voluntad de Dios en este punto. Apedréenme, vengan, no hay ningún problema. No existe la voluntad de Dios, ¿ya? No existe que vas a tener paz o no paz. No existe la voluntad perfecta de Dios en esto. Por favor, no existe y te lo voy a demostrar. Porque Jesús dijo, yo te doy 100 millones, 200 millones, 500 millones y me voy, me voy. Y luego un día voy a venir a rendir cuentas de qué hiciste con los recursos que yo te doy. No es que me tienes que orar, no es que tienes que preguntarme si es mi voluntad o no es mi voluntad. Chiquillas, son sus decisiones las que lleva al estado actual que ustedes están. No le echen culpa al marido, no le echen culpa a los hijos. No, no, no. Es tu administración, es tu responsabilidad, es tu desorden, es tu permisibilidad, es tu fragilidad en permitirte una y otra vez entrar en los mismos errores financieros. Y el mismo Jesús dijo, al que no hizo nada y que lo ocultó por temor, y ahí vamos a ir a ese punto, hasta Jesús dijo, ¿y por qué no pescaste estos 100 millones y los llevaste al banco para que ganaran intereses? Entonces, el último punto, am, cuando tú te vas al griego, koine, que es el griego donde se estudió la Biblia, Jesús no es otra mentira de Hollywood, otra mentira de Satanás. No es el carpintero que está lijando una mesita o una mesa o hace juguetes de madera para venderlo en las ferias de Navidad. Chiquillas, ¿quién ha tenido una oportunidad de ir a Israel? Yo he ido. Israel no hay madera. Ahora sí, por plantación y todo el cuento, pero en el tiempo de Jesús no hay madera. Trabajar en madera era el oficio más caro de Israel.
La Biblia encontramos una y otra vez que cuando se construía el templo y otras cosas se importaba madera del Líbano, ¿ya? Porque en Israel no había madera. Y el término que se ocupa para carpintero, que mal lo tradujo Cipriano de Reina, y ahí vamos a ver la Biblia que ustedes se crearon, gran parte es Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, dos traductores que juntos forman la Reina Valera. Uno de ellos tenía voto de pobreza, y se los voy a demostrar en un instante. Entonces, como él tenía un voto de pobreza, todas las enseñanzas de Jesús fueron habladas o traducidas de una forma incorrecta, ¿ya? Quédense tranquilos, yo sé que me quieren apedrear algunas de ustedes, pero denme la oportunidad de explicarles, ¿ya? Am, entonces, el término de la profesión de Jesús fue un constructor civil especializado en madera, madera que se traía del Líbano. Era la profesión más cara que existía en Israel. Y Jesús, cuando entra al ministerio, deja esto. No era un carpintero simple que hacía mesitas y cosas así. Jesús tenía mucho dinero y se los voy a demostrar a lo largo de este curso. El último punto, Jesús tenía tres propiedades y lo vamos a ver. Cuando él subía a Capernaum o iba a Nazaret, el término que dice la Biblia en el griego dice, él subía a su casa. Él iba a su propiedad. Algunos de ustedes me van a decir, no, porque el Señor Jesús dijo, el Hijo de Hombre no tiene dónde acostar su cabeza y eso, pero tienen que entender que en ese versículo Jesús estaba en un viaje de, mm, de Nazaret o donde él se encontraba, iba a pasar a Samaria y manda a uno de sus discípulos a decirle a una persona que lo hospede y esta persona le dice que no. Y viene un discípulo y le dice, yo te voy a seguir. Y él le dice, mira, hoy el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir, recostar su cabeza, porque vamos a tener que caminar toda la noche. Si me quieres seguir, ven. ¿Qué es lo que quiero decir con todos estos puntos? Es que hay tanta difamación, hay tantos conceptos no claros que am, se ha hecho un dogma y una enseñanza relacionada en las iglesias tan pobres en este punto, que nos ha creado una cultura de pobreza que hemos normalizado. Y aquí voy a pedir un favor. Maribel, del sur del país, ¿me puedes leer Lucas 16:9? Y le voy a pedir a Carmel que por favor, eh, Lucas 16:9 en la NTV, Carmel, por favor, ¿ya? Les voy a demostrar cómo la Reina Valera ha traído una distorsión de las enseñanzas de Jesús. Este versículo en griego, y no voy a abrir la pantalla en griego porque no tengo mucho tiempo, pero se los voy a explicar. En griego, este versículo dice, yo te voy a hacer ganar mucho dinero en este mundo para que uses esos dineros para dos cosas. Y esta es la clave de los recursos, para que lo uses en beneficiar a otros y hacerte amigos. Amigos, muchachas, Dios te da recursos para impactar a otros. Dios te da recursos para ser amigos de otros, para beneficiar. Y Jesús enseñó, cuando todo lo que el recurso que Dios te da a ti, mujer, te debe de terminar, se te debe de acabar, son las personas que tú bendigas, son las que te van a esperar en el cielo cuando tú mueras. Este otro mito que te voy a matar. Creo que muchos de ustedes no van a venir a la segunda clase, estoy matando muchos mitos, pero Jesús no te va a recibir en el cielo cuando te mueras. Los que te van a recibir son aquellos que con tus recursos, con tus dones, tú vas a impactar y vas a bendecir. Bueno,
Vamos a esto, Maribel. Léeme Lucas 16:9, la Reina Valera 60, por favor. Reina Valera. Sí, Rein, ¿tienes? No tengo NTV. No, 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 entonces te cambio, espérame. Tú Ya, léeme en NTV. Carmen, tú léeme en Reina Valera 60, por favor. ¿Tienes? No, ok. ¿Quién tiene Reina NTV Valera también. 60? espérame. Aquí tengo Reina Valera. Ah, 1960. ya, ahí tiene. Ya, vamos, vamos. 1960, ¿cierto? Sí, Eh, 1960. La déjame buscar. gloriosa Reina Valera 60. Déjame buscarlo acá. Trabajé 13 años en la industria de las Biblias y los libros cristianos y, uy, tengo tanto que decir ahí, pero Ah, vamos a esto. 16, Todo 19. lo que tú piensas es algo que estás adorando. Y tú, si no adoras a un Dios, un Padre bueno, Padre que planificó el futuro, un Padre que tiene cosas buenas para ti, un Padre que te ama indecepcionablemente. Chiquillas, entiendan esto, el Padre les ama indecepcionablemente. Háblenme del condoro más grande, del pecado más grande. No varía el amor del Padre, no varía su favor, no varía sus recursos, no varía nada. Eso es la escandalosa gracia que nos mueve, que nos proyecta. Eres tú y yo que nos limitamos. Cuando tú no haces un presupuesto para tus finanzas, tú ya estás teniendo el presupuesto para fracasar en ellas. No hay unción, no hay milagro mágico, aunque sí Dios hace milagros financieros, pero es tu administración la que te lleva a potenciar esto, es tu visión, es tu proyección. Pero para que todo esto pase, tienes que ser sana en este término. Quiero demostrarles, y a la luz de todo este curso, vamos a usar diferentes versiones, pero quiero mostrarles cómo hemos sido seteados y creados en un mundo religioso que nos ha vetado el dinero, que el dinero es malo, que el dinero te lleva a pecar, que es un pecado, y no es así. La Biblia enseña todo lo contrario, es un recurso. El dinero no es un fin en tu vida, es un medio para que tú puedas bendecir a otros y extender el reino de Dios a través de bendecir a las personas, no las instituciones, no los edificios, no a una persona como líder, a las personas, a las personas. Jesús, después de resucitar, él no mandó a sus 12 discípulos o 11 discípulos a tener campañas milagrosas, a construir con mucho dinero templos gigantes, a ser muy prósperos económicamente para bendecir a los demás. Y la frase bendíceme para bendecir es tan hedonista. Porque si tú hoy con la administración que tienes no bendices a otro, si Dios te bendice más, eres como mi hijo manejando un Ferrari, va, un auto. Lo único que vas a hacer, te vas a intentar matar y te vas a destruir. No es por la falta de recursos, es por tu irresponsabilidad espiritual de no sanar estas heridas. No es que el Padre te quiera bendecir. Entiéndeme esto, por favor, que quiero que este punto quede. Dios ya te bendijo cuando te creó con todos los recursos que tú tienes. Eres tú que has hecho mal uso de tu tiempo, de tus recursos y del poder creativo que habita en ti. No ores más para que a alguien venga una bendición, porque ya la tienes. El Ruaj, el espíritu creativo de Dios, ya habita en ti. Esta fue la H que Dios puso a Abraham cuando le cambió el nombre y lo bendijo. Tuvo muchos hijos en su generación. El mismo espíritu creativo habita en ti. Bueno, voy a Reina Valera. Maribel, quiero que Ujú. todas lean este versículo. Capaz que más de alguna de ustedes se lo sepa de memoria o lo han escuchado en sus iglesias predicar. Pero quiero hacer la distinción. Maribel, por favor, léeme Lucas 16:9, por favor, en la Reina Valera 60. Ok. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Dame una explicación, por favor, Maribel. ¿Qué es lo que tú entiendes de ese versículo? Eh,
Mira, yo la había leído ya en la NTV Ya. y bueno, y dice, acá dice la riqueza injusta, pero en la otra dice las riquezas mundanas, ¿ya? Ujú. Y lo que continúa es como lo mismo, dice, y hacer amigos por medio de estas riquezas para que cuando estas falten, nos reciban, ¿cierto?, en las moradas eternas. Pero espérame, Eh, Reina Valera dice, haced amigos por ganancias injustas. sí, de las riquezas injustas, por medio de las riquezas ¿Cómo tú injustas. interpretas eso? No, sácala en NTV, de la ecuación, en NTV. En Reina Valera, ¿cómo tú puedes interpretar ya, ese bueno, versículo? acá como riqueza injusta es como que hubiésemos hecho am, algún robo, algo que no es correcto, algo incorrecto para poder obtener estas ganancias. Entonces, la Ilícito. Biblia, la Biblia te está diciendo que a través de esta triquiñuela tienes que ganar Sí, amigos. ¿Cómo se puede entender eso? mm, sí, eso, eso es lo que entiendo yo aquí leyendo solo esto. O sea, me quedaría así como, pero ¿y por qué dice esto? Algo más tiene que haber detrás. Algo tiene que Al- haber. Abro el micrófono para ver si alguna tiene otra interpretación de este versículo. Como dice, ¿alguien piensa diferente? ¿Lo puedes leer de nuevo, Maribel, porfa? Sí, dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. O sea, a mí me suena que me tengo que ganar el kino para tener muchos amigos, ¿cachai? ¿No? Una bola así, ¿cachai? O tener Eh, amigos que ganen dinero de manera ilícita. exacto, también, Mm. como vendedoras de autos, cosas así. Eh, no, bro. Eh, para que no Porque saben, mi dice, amiga Carmen. cuando a ustedes les falte, o sea, yo puedo tener amigos que hagan cosas ilícitas para que cuando a mí me falte, me puedan ayudar. Exacto, No sé. exacto, ¿cachai, no? O sea, ahora, por favor, Carmen, léemelo en NTV, ¿ya? Atención, Ok. no es la mejor traducción del griego al español, pero por Dios que le apunta muy bien al sentido. Y luego del 9 léeme el 11, que ahí nos pega Ok, un palo de todo lo que te estoy hablando de la responsabilidad de tus recursos. ¿Cuáles son tus ok. recursos? Tu tiempo, tus habilidades y tu fuerza, ¿ya? Carmen, léeme el 9 en contraste de Reina Valera, por favor, y luego te voy a pedir que leas el 11, pero léeme el 9, por favor. Ok. Dice, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que tú Los beneficias. amigos, claro. Ellos son los que tienes que bendecir con los recursos que Dios puso el poder para que tú generes. Am, Esto es impresionante porque no dice te voy a bendecir más para que diezmes más. No hay No. un recurso que tú diezmas y Dios te, te bendice. Y lo vamos a ver. Y perdón que sea tan brutal en esto, pero es una manipulación. ¿Ya? Chiquillas. Tito 1:10, después anótenlo y léanlo. El apóstol Pablo dice, no caigan en ejercicios judaizantes, que son un engaño y han extorsionado a familias enteras y la han herido y la han alejado de la fe y todo lo hacen por dinero. Tanto la circuncisión, el diezmo, todo lo que es eso. La pedida de dinero en algunas congregaciones, ya sea por la bendición de Dios, por la fidelidad de Dios, por la prosperidad que pacta
aceptes, que hagas un compromiso. Es absolutamente una manipulación humana. No tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Jesús te da a ti la capacidad de tu dinero, de tu tiempo. El amor de Dios es inmutable, es incambiable, es indecepcionable. Tú no puedes mover la generosidad de Dios. No es nada de lo que tú puedas hacer que va a variar. Te voy a contar una historia de mi hijo. Creo que Carmel y algunos se la saben acá, siempre lo cuento. Yo hablo mucho de mis hijos en mis clases, pero en la Florida viví ahí y arriba en las parcelas hay un colegio bien rico que era una parcela con animales y con lago y con toda la bola re cara la cuestión. Entonces, cuando yo pensaba darle mejor educación a mis hijos en un colegio ultra cuico, ultra caro, porque si yo le daba de eso y le daba buena educación de mis hijos, lo iba a formar para un buen futuro. Todos pensamientos hedonistas, ¿ya? Porque escúchame, no importa qué colegio vaya tu hijo primero no es tu hijo. Segundo, tu hijo ya fue todo creado por Dios. Tercero, los recursos de tu hijo dependen de la fuente y de la fuente es Dios. No caigas en la mentira de este mundo, que ahí voy a terminar con eso, de, bueno, no me adelanto. Y mi hijo en este colegio muy cuico, justo entra y mi hijo, Matías, igual que yo, volado creativo, ¿cachai, no? Llega y se encuentra en el estuche, el primer hora de clase, se encuentra con un instrumento que él tenía todo el poder para administrar. Adivinen cuál es. Una tijera. Y tiene al lado sentado una niña con pelo largo. Y tiene su estuche una tijera. Obviamente, él nunca había tenido la capacidad de vivir ese poder. Y pesca la tijera. Mira el pelo lindo de la niña y ustedes saben lo que pasó. ¡Brac! Le hace un corte a los samuráis a la pobre niña. Y era la hija de este loco, el Bombo Fica, más encima, ¿cachai, no? Y el loco, ¡oh! Al final de clase la fue a buscar, casi se comió a mi hijo, ¿cachai? No, obviamente yo me puse adelante, le pedí perdón y todo el cuento que habla embarrado. Y al otro día, obviamente, jefa de UTP, la profesora jefe, la inspectora, la directora, reunión completa. Yo fui, le dieron todo un discurso a mi hijo, ya habló los personajes ahí, estaba el papá, estaba la mamá, estaba la hija. Y después de darle una charla técnica a mi hijo de como 20 minutos, me preguntaron a mí qué es lo que yo le tenía que decir. Y yo le dije esto, le dije, hijo, esto es una gran lección para ti. No importa lo que hagas, no importa el condoro que te mandes. Recuerda siempre esto, el día de mañana tu apellido seguirá siendo Vergara. Y yo siempre estaré ahí con todos mis recursos para apoyarte. ¿Cuánto más Dios contigo? Despedido. ¿Quién? ¿Yo? No, 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 el no. niño. No, Ah, el el niño, niño. no. Al niño Sí. expulsado No, y no es chiste, y no es con casi el me costó papá. eso. Y no es Con tu chiste. papá, por favor. Y no es chiste. No, le tuvimos que pagar una peluquería a la niña, un chocolate y todo eso, pero sí, casi me costó la expulsión. Y no es chiste. No, no, pero fue una gran lección para mi hijo, decir, oye, no importa lo que te mandes, esto es una gran lección, aprende de esto, pero también tienes que aprender que mandes lo que te mande el Condoro, tú sigues siendo Vergara y cuentas con todo mi apoyo. Esto les quiero decir, ¿cuántos de ustedes no me levantan la mano ya? Si están endeudadas, si aún no han comprado casa, si están en una situación terrible, quiero eliminarte tu culpa. ¿Cachai? Dios es la fuente de tu vida y Dios puede intervenir en tu vida para hacerte madurar. Hoy mi hijo tiene 19 años, está becado en la universidad al 100%. Aprendió su lección, gracias a Dios. Pero les quiero decir esto, que los recursos de Dios, Dios te está diciendo, usa tus recursos. La palabra ahí, usa los recursos mundanos, el dinero. Esa palabra es mamón, es recurso monetario, ¿ya?
usa el dinero que yo te doy para dos cosas, para beneficiar a otros y para hacerte amigos. ¿Sabían ustedes, como les decía, que cuando Jesús resucitó, no mandó a sus 11 discípulos a hacer campañas, templos grandes, recursos? ¿Sabes lo que hizo Jesús en los 50 días? Se metió a las casas y caminó 11 kilómetros con dos confundidos. Por Dios, ese es mi Jesús. Caminar con lo simple, pasar tiempo con las personas. No, nunca se trató de dinero. Chiquillas, nunca se trató de dinero. Se trató de explotar la mina de oro puro que Dios ya te diseñó en tu Edén, que es tu jardín, que es tu vida. Y lo tienes. Por Dios que lo tienes. Pero la inmadurez, el desconocimiento y la distracción son los que no te ha llevado a tener estos recursos. Carmen, léeme el versículo 11. Y esto quiero que este versículo te dé con un palo santo. Yo no te lo voy a dar, pero que te agarre palo, Carmel, ahora con el versículo. Carmel, léeme el 11. Voy. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Oh Uf, my God. uf. Si no sabes administrar el dinero, si no sabes administrar el tiempo que Dios te da, si no sabes administrar las habilidades y los contactos, ¿cómo te pasas ayunando y llorando y yendo a la iglesia para que Dios te bendiga, para que Dios te eleve, que quieres ser usada por Dios? Cuando la Biblia dice, si no sabes administrar los recursos mundanos de dinero que yo te he dado, yo no te puedo dar más recursos y promesas que tengo para ti porque no las vas a poder administrar. Y esto es un punto clave en esto. Clave. Y el versículo 10, el que está al medio, dice, y si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Quiero que anoten esto. Tienen que tener una mentalidad a 10 años, amigas. Y anótate esta frase. Vive como nadie para después vivir como nadie. El autor de esa frase es David Ramsey. Vive como nadie para después vivir como nadie. La planificación de tu vida tiene que ir a la frugalidad, a la sencillez, no ir por modas, no amar las cosas de este mundo. Mm, Jesús en Marcos 4, 18 y 19, lo voy a buscar. Noten eso. No he dado muchos versículos, sino principios hoy. Y Marcos 4, 18 dice esto. Am, pero la semilla que cayó en los espinos representan a todos los que oyen la palabra. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Esta es una muy buena frase de Jesús. Las promesas de Dios sobre tu vida, el propósito de Dios sobre tu vida, dice Jesús, queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no produce ningún fruto. Tres características de tu vida y haz un checklist. Si tú dices, no, yo amo al Señor, Él es mi Rey, Él es mi todo, Él es mi Adonai, Él es mi Jehová Jireh, y toda esa bola, te hago un checklist al tiro. Si tú en tu pensamiento diario tienes las preocupaciones de esta vida, sí, te mueves por el atractivo de la riqueza, siempre estás diseñando y soñando cambiar el auto, esta casa y esto. Por Dios, ese es el atractivo de las riquezas. Y el deseo por otras cosas no hace que tu vida tenga ningún fruto. ¿Sabes por qué? Porque este es el punto. Jesús, como dije, nunca se comparó con el diablo, se comparó con adorar el dinero. Y con el joven rico, que lo voy a ver más adelante en griego, él se manda una frase y dice, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esta frase siempre se utiliza en fe, no importa, Dios va a hacer el milagro, pero no tiene nada que ver con eso.
Nada que ver con eso. Tiene todo que ver en griego con que si tú rindes tu vida a caminar en sujeción a lo que Dios te dice y caminas con Él, todo será posible cuando tú estés rendido a Él. Miren, otro concepto que les quiero dar en esta introducción. En la era de la esclavitud, donde se escribe en la Biblia, a nosotros nos parece muy loco porque no vivimos en eso, ¿ya? Pero habían dos siervos, uno que era muy, muy, muy caro y uno que era muy barato. El muy barato se te regalaba cuando compráis tres fideos, tenía en el pack una salsa de tomate y este esclavo, ¿ya? Era el enfermo, era el que tenía alguna discapacidad, era el que ya estaba muy viejo y este esclavo se llamaba Doulos, D-O-U-L-U-S, Doulos. Era el esclavo que estaba más viejo, ¿ya? Este esclavo estaba amarrado de pies y de manos y tenía una sola posición. Estaba arrodillado con sus manos estiradas y se estaba inclinado en las casas. A veces no le daban comida, a veces le pegaban, lo orinaban y era lo más bajo, el doulus, ¿ya? Y solamente servía para lavar los pies a las personas. Ahí entendemos el principio de por qué cuando Jesús le va a lavar los pies a Pedro, él se niega y dice, no, de ninguna manera, porque era la posición más baja, el servicio más bajo. Cuando el apóstol Pablo dice que él es esclavo, Reina Valera, otro error, le habla de siervo, ¿ah? Por eso algunos dicen que son siervos del Señor. ¡Ah, qué estupidez! Todo lo contrario, amigas. Somos esclavos por amor. Y cuando representa esta imagen de doulos, de esclavo, estar, anótense estas frases de doulos, estar inherentemente entregado a la voluntad de su Señor. Estar inherentemente entregado a la voluntad de su, o dicho de otra manera, completamente entregado a la voluntad de su Señor. Eso te transforma en un doulos. Y doulos estaba en esta posición. ¿Por qué estoy explicando todo esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con dinero? Todo. ¿Por qué? Porque la palabra doulos, que es siervo, tenía una sola acción, que era estar tierra en rostro en tierra, lavando los pies y vivía para eso. Eso es su humillación máxima. Hay otro concepto que es que un bebé está cerca del calor de su padre y está cerca de su boca. Estos dos conceptos de un bebé cercano en la boca del papá y un siervo amarrado de pies y de mano entregado a la voluntad de su señor hacen dos palabras que es proscuneo. Proscuneo. Estas dos palabras significan adoración. No tienen nada que ver con la música. No tienen nada que ver con la música lenta, de lo que tú sientas o no sientas. No nos movemos por sentimiento, nos movemos por fe. Y cuando tú estás completamente entregado a tu Señor, tú rindes todos tus recursos a Él. Y ahí empieza una transformación en tu vida. Porque no te preocupas, porque no es tuyo. Dios da, Dios quita, Dios te eleva, Dios baja, y nada es tuyo. Porque tú vives para adorar a Él, porque estás completamente entregado a Él, porque Él es tu Señor, y descansas. Cuando tú no vives una vida rendida y cercana en intimidad con el Padre, tú no le estás adorando. Tú estás adorando al dinero, prostituyéndote con el dinero y con tus labios adorando a un rey que verdaderamente no es tu Señor. Hoy son las 10:25. Oh my gosh. No. Ya, ok, se me fue el tiempo. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? Ok, voy a terminar la clase con esto. Busquen todas. Primera
de Juan. Cachaste que mi intención era darle un break, ¿no? El break nunca llegó, les pido perdón. Otra vez han sido chamulladas por un hombre que no cumplió su promesa. No, broma, broma. ¿Cuál era el versículo? Ahora el que voy a leer, Sí. Primera de Juan 2:15. Léanlo todo en la NTV, por favor. ¿Ya? NTV es nueva traducción vergariana. ¿Ya? Porque, no, 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 broma. Nueva traducción viviente. Primera de Juan, Primera de Juan 2:15. Les quiero adelantar esto. La palabra mundo en la Biblia significa ataviado, que quiere decir adornado, una mentira adornada. Y mírenme acá, necesito que todos me pongan atención físicamente, porque esto necesito que me miren. Perdonen lo poco ya, pero por favor, mírenme acá. Un padre, y a lo largo de toda la Biblia, Dios como padre, se identifican estas tres cosas. Tú como padre, cuando estás cerca de tu padre, Él te da identidad. Tengo muchos versículos de esto, no tengo el tiempo, pero Colosenses 3, versículo 2 dice, y tu vida está escondida en Cristo. Cuando más estás con Cristo, más te descubres quién eres. ¿Ya? No necesitas un psicólogo ni terapia, tú necesitas a Cristo en tu vida. No digo que eso no sea malo, solamente que al descubrirte es cuando tú conoces más a Cristo, no de una forma teológica, sino una relación íntima. Intimidad, identidad, identidad. Es lo principal que da un padre. Todos los trastornos de disfunción, todos los trastornos de cambio de género, todos los travestis que me ha tocado trabajar, el 99% de ellos es que no tuvieron una figura paterna en su vida. Todos los hombres y mujeres confundidas son personas que no tuvieron una figura de un padre que los oriente, que los impulse y que los apoye. ¿Ya? Es bien heavy y después vamos a hablar de eso, pero identidad, un padre. Segundo, lo que da un padre es provisión. Un hombre da provisión, ¿ya? Y tercero, un hombre da protección, protección. Es increíble cómo las mujeres caen rendidas en la cama, por un tiburón, un cataclismo pasar por fuera y no se despiertan, pero escuchan a su bebé llorar y ¡pum! Los hombres somos todo lo contrario. Y por favor, déjeme sanar un poco la masculinidad en esto ya a mi género. No tengas expectativa que el hombre se despierta cuando el bebé llora, porque no despertamos con eso. Despertamos cuando hay un ruido, cuando hay una amenaza. Ahí despertamos, porque nuestro sistema está en alerta porque somos protectores, ¿ya? Los hombres, un padre trae identidad, trae provisión y trae protección. El príncipe de este mundo, que es es mentiroso, genera tres cosas para eclipsar estas verdades de un padre que te distorsionan. En la identidad trae hedonismo, la búsqueda del placer sexual, por el fitness, por el cuerpo. Ahí me voy a un tema sensible, pero después lo vamos a hablar, ¿ya? Tu identidad no puede estar regida por tu físico. No estoy hablando que tengas mala salud, ¿ya? Sino que tu identidad no puede estar en un cuerpo fitness, no puede estar en el sexo, no puede estar en todo lo que tenga que ver con el hedonismo. Segundo, que es la provisión. El príncipe de este mundo trae el consumismo para que tú vivas en consumismo y el consumismo y te sientes insatisfecha, te sientes no lograda, te sientes no realizada, porque constantemente tienes que estar cambiando esto. El auto ya tiene 10 airbags, no necesito el de 15, necesito esto, mi hijo necesita el iPhone esto, y si no se lo puedes dar, te sientes culpable, te sientes mal, porque no has escuchado Santiago 3 que dice adúlteros. Santiago 4 son adúlteros porque no le piden al Padre lo que necesitan, sino van por sus malos deseos y piden de sus malos deseos, porque cuando estás, no sabes quién eres, tampoco sabes dónde vas, entonces te falta identidad y lo empiezas a llenar con consumismo, porque verdaderamente no confías en un padre que te puede proveer.
y pasas endeudada y pasas endeudada y este te estoy hablando de la tercera clase, que son deuda, 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 porque hay un principio que tu vida no ha sido sana, que no te relacionas con un padre proveedor. Porque te mueves con tus deseos y no has escuchado al Padre. Tal vez te has llenado de deudas comprando cosas que no las necesitas. Nunca fueron parte de tu equipaje. Y esto es heavy. Y voy a hacer un ejemplo de esto. Yo sé, me han... Ay, son las 10:31. Denme 5 minutos más, por favor. Levántenme la mano en la que me dan 5 minutos. A ver, levántenme la mano. Bueno, Carmen, mira, tengo 10, 20, 30, 40, 50, listo. Estamos para una hora más, Carmen. No, broma, 5 minutos más. Escúchame. Am, cuando tú tienes un problema con el padre que te va a proveer, es tan heavy lo que pasa en un corazón. Es tan heavy que siempre vas a estar buscando satisfacción en el consumismo. Porque verdaderamente interpretas que el padre te va a fallar, porque tu padre terrenal te falló, porque tu esposo te falló, no lo sé, es una herida. Entonces tú tratas de suplir, tú tratas de gobernar, tú tratas de manejar. A Abraham se le puso una letra que fue la H, pero a Sarai se le quitó una letra que fue la I y fue Sara. Sara significa la princesa rendida al rey, pero Sarai significa la controladora. Y cuando alguien, una mujer, en toda su cabeza, su línea de pensamiento no está rendida a un padre bueno que le va a proveer, ella intenta solucionar, ella intenta anticiparse, ella intenta hacerlo, ella intenta solucionarle. Y amiga mía, no es tu trabajo y tampoco de tu esposo. Tú tienes que ir a la fuente de tu vida, que es Dios, y vivir desde su propósito, vivir desde sus recursos. No es tu pega solucionarlo. Tu pega es vivir rendida, en proscuneo, en adoración, como un doble rendido y estar cerca del rostro. Esa es la solución financiera de tu vida. Porque ¿sabes qué? Ganáis 1 millón de pesos y si cuando gane 1,5 millones me va a alcanzar. Ganáis 1,5 millones y no te alcanza, ¿cachai? ¿No? Pues si no, cuando gane 2 millones de pesos me alcanza. Ganáis los 2 millones y no te alcanza. El problema no es el dinero, el problema es tu corazón. Tercer punto. Mira, y déjeme darle este ejemplo para sanar el corazón de muchas. Voy a tirarte tres ejemplos. Y aquí voy a Carla de Salazar. Ayúdame con este ejemplo. Carla, desbloquea tu micrófono. Mira, te voy a presentar tres opciones. ¿Ya? Te voy a presentar a o Tweety, a Fabricio. Ah, no, no, broma, broma, broma. No, 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 broma, broma. Te voy a presentar. Primer ejemplo. Dios te da el beneficio de que tu mamá te regala su casa, ¿ya? Y tu casa está 100% pagada. Segundo ejemplo, Dios te da un buen trabajo y la oportunidad de sacar un crédito y te puedes comprar tu casa. Tercer ejemplo, tú no tienes una casa regalada, tampoco tienes la oportunidad de comprar por un montón de cosas que te pasaron en la vida, solo arriendas. Estás hoy arrendando una casa. Carla, ¿cuál de las tres casas es tuya? La segunda, La segunda es tuya sí. y la primera que fue regalada no, aunque está tu nombre. Bueno, también. O sea, te repito la pregunta, ¿cuál de las tres casas es tuya? ¿Cuál, Ok, cuál de las tres? ya va. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? O No sea, hay, decir no los hay, tres. no hay ni un problema. La primera casa fue donada de tu mamá y está a tu nombre. Ah, ok, ok. La Bueno, segunda está bien. casa, tuviste un buen empleo, tuviste ahorros y te compraste una casa a tu nombre, pero con un crédito hipotecario. Y la estás pagando Ah, y ok. vives bien con ella. Y la tercera casa estás arrendando. La pregunta es, ¿cuál de las tres casas es tuya? Bueno, la que Dios me da a través de mi mamá. La primera. Gracias, Carla. Sí, bien. Miren, este es un ejemplo porque
toda su idealización, los sueños mágicos que una mujer tiene de sentirse segura en su espacio, muchas veces es la trampa de ansiedad que rige tu vida. Porque ¿sabes qué? Las tres casas y los tres ejemplos, ninguna de las tres casas es tuya, porque todo es del Señor. Todo es del Señor. Y hay épocas de tu vida que vas a tener que arrendar, hay épocas que vas a tener que comprar una casa con crédito, hay veces que Dios te va a bendecir tanto que vas a tener casas pagadas, pero no cambia. Porque si Dios te da una casa, no es para ti, es para que tú la vendas y puedas bendecir a otros. Y nunca está en nuestro mindset eso. Porque queremos dar herencia a nuestros hijos y queremos comprar otra e invertir más. Pero aquí te chocan las tres cosas. Dios provee, Dios da, para que uses tus recursos para beneficiar a otros y hacerte amigos, no para tu fin. Y el tercer punto, cuando Dios es un protector, el príncipe de este mundo te eclipsa con materialismo. Entonces dice, no, el Señor no me va a cuidar en la vejez. Es que va a venir una temporada baja y me tengo que asegurar. Entonces, la respuesta carnal es materialismo, mis logros, mis ahorros, mis inversiones, mi dinero, y yo construyo mi capital, yo construyo mi futuro. Y por Dios que mi vida pecó en esto, chiquillo. Por Dios que fui arrogante, por Dios que fui orgulloso. Soy un orgulloso en recuperación, ¿ya? Ahora, vamos a leer Primera de Juan 2 del 15 en adelante. Y quiero que se aprendan este versículo de memoria para la próxima clase. Esa va a ser la tarea. Sí. Pablo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dígame. No sé si se va a aclarar con lo que vamos a leer a continuación, pero eh, no sé si no entendí muy bien el concepto que tú dijiste. Eh, Nosotras, o sea, eh, en mi caso, pasé por esas tres cosas. Arrendamos, compramos una casa con hipotecario y, y después tuvimos una casa en el campo, que la pagamos casi al contado, ¿ya? Que creo que conocí la segunda y no conozco la tercera. No conociste donde arrendábamos en Linares, la casa que teníamos, nuestra era en Chihuayante. Ah, ya, ya, ok, ok, sorry, Sí, sorry, ya, ok. sí. Y ahora vas a venir a conocer la de Linares, Eso, vamos la todavía. del, Gracias por la la invitación. del campo. Entonces, mira, nosotros hemos atesorado, o sea, hemos, hemos trabajado, o no sé cómo decirlo, hemos comprado Ujú, nuestras cosas, ¿cierto? Hemos tenido acá, Dios nos ha bendecido con esto, ujú, que sabemos que no es nuestro, sabemos que es de Dios, ujú, ¿ya? Y que lo estamos administrando en este momento. Eh, y, pero, pero no entendí muy bien lo último que dijiste, que era como, eh, eso no es malo, el que nosotros podamos, porque nosotros, aún cuando hemos tenido para nosotros, ¿cierto? Y hemos un poco asegurado donde podemos estar, donde podemos vivir, ¿cierto? Donde podemos recibir a nuestros hijos, eh, y donde también le hemos entregado esto a Dios y le hemos dicho, Señor, usa esta casa para lo que tú necesites, para lo que tú quieras. mm, Y, y nuestro negocio que tenemos también, o sea, mm, todo siempre como le pedimos a Dios que Él sea el que maneje todo. ujú. Y, pero y además hemos podido bendecir a muchas personas con Entiendo esto. tu pregunta. Ya, eso. ¿Sí lo Entiendo. entiendes? Ya. Y se va a aclarar en lo que voy a decir y se va a aclarar en la segunda clase. ¿Ya? Ahora, tu pregunta es muy buena. Tu pregunta es muy buena. Solamente quiero responderte a hacer un ápice o un preview de mi respuesta contigo. Todos los recursos que Dios te da, económicamente hablando, monetariamente, llegaron a tu vida para cumplir un propósito. Y el fin de eso no eres tú, ¿cachai? Tiene un fin.
en este mundo. Por eso que Lucas 16, y vamos a ir viendo, Dios te dice, usa los recursos mundanos que yo te doy para bendecir y este dinero se te tiene que acabar en tu vida. Cuando este dinero se te acabe, y vamos a ver otros versículos que Jesús es muy radical en esto. Y yo sé que choca, yo sé que es fuerte, yo sé que es contracultura, yo sé que, pero Pablo, ¿qué me estáis diciendo? No te estoy diciendo que bendigáis y vendáis tu terreno, te quedéis sin casa y lo ofrezcáis a tu iglesia o que bendigáis a alguien. No, 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 no es una institución, no es una organización, no es capaz que Dios te lo dice, no hay ningún problema, pero lo que te estoy diciendo es, Maribel, tú con tu esposo son matrimonios con un fin, con un propósito, y tienen que construir algo. Tú, Maribel, eres distinta a tu esposo y tú tienes una responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros un día vamos a presentar delante del Señor y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con los recursos que yo te di? Y cáchate que las excusas las vamos a tener como media hora. Pura excusa. ¿Cachai, no? Pura excusa. Y, y está muy bueno. Y déjame leerte un versículo en esto. Antes, quédense todas con Primera de Juan, ¿ya? Primera de Juan. Pero mira este versículo, Maribel. Proverbios 1:17. Anótalo. Es la NTV. Cuando tú compras una casa con crédito hipotecario, son 20 años, ¿cierto? O 30 años. Lo que tú no estás entendiendo es que son 20 años esclavizada a algo que tal vez nunca entró en tu propósito. Tal vez Dios te lo quería dar. No está malo comprar una casa, entiéndanme. Lo que está malo es no preguntarle al Padre si esto entra en tu propósito. ¿Cómo eso? Miren, si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que se tiene que alejar. En cambio, esa gente se tiende una trampa y una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Mira el 19. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. No importa si tienes mucho dinero o no tienes mucho dinero, Maribel. Importa cómo es el termómetro de tu corazón y tu temperamento con el dinero. Se las digo a todas, ¿ah? Ustedes pueden hablar con dinero abiertamente con su esposo. Te apuesto que las peores peleas no es por sexo, es por el dinero. Es por la mala administración. Tienen una planificación, tienen sueños, construyen juntos, se habla de dinero abiertamente con sus hijos, se planifican, tienen inversiones, tienen ahorro. Estoy hablando de las heridas que hay detrás y cómo esto mueve eso. La seguridad que hay de tener una parcela o una casa y esto es lo nuestro y esto es lo que nos trae tanto valor. Y si no tenemos una casa propia, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos? Hemos fracasado en la vida. Estoy hablando del principio de cómo el príncipe de este mundo nos niega y cómo la deuda por alcanzar algo nos roba la vida. Y estamos toda la vida endeudados para darle lo mejor a nuestros hijos y vivir en una casa que sea propia para pintar el patio y colocarle el pasto que tú quieres. Y no tiene sentido. Y te pasas todos los días de tu vida esforzándote, no viviendo en proscuneo, porque tal vez el padre te iba a regalar una casa mejor. Pablo, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se... entiendo el principio, entiendo que se trata de nuestro corazón, ya lo comprendo, pero ¿cómo podemos hacer, no sé cómo explicarlo, cómo correlacionar esto con las cosas que te demanda el día a día? Muy buena pregunta, tú. Muy buena pregunta, tú. La voy a responder. Muy buena pregunta. Y me encanta que empiecen a generar preguntas honestas, porque de eso se trata esto, abrir el corazón. Y por Dios que no hemos condoreado en esto, ¿ah? Todos. Te voy a responder, ¿ya?
Pero déjame leer primera de Juan 2:15 y te respondo, porque yo creo que ahí está el meollo de la respuesta. Mira, vamos a primera de Juan 2, versículo 15. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que le ofrecen. Upa, te lo voy a volver a decir. No ames este mundo ni las cosas que ofrecen. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Por Dios. Ah, o amas al Padre cuando estás cerca del Padre, escúchame bien esto, cuando estás cerca del Padre, verdaderamente en intimidad, no en religiosidad, no yendo a la iglesia, no activando, no siendo líder, no siendo pastor, no siendo lo que sea, cerca de su corazón, tú empiezas a amar lo que Él ama y Él ama a los perdidos. Y toda tu vida va en rescate a ellos. Hace poco estuve con mi amiga que la conocen, no, Noemí. Los que me conocen siempre he hecho acciones sociales. Acá estoy con Janina, que hacíamos cuestiones en Grupo Conexión, alimentando a los pobres, estando con los pobres. Mi vida ha servido a los pobres. Y fui con la Noe a Conce. Estuvimos haciendo una campaña de recolección de cosas y fuimos a entregar con 400 jóvenes. Estuvimos con la familia que lo perdieron todo, estuvimos haciendo ripio, levantando casas, entregando camas, refrigeradores, cocinas, estuvimos cargando cuestiones hasta más no poder y era como había tanta necesidad. Y veo a los cristianos rodeados construyendo templos más grandes, arrendando cosas más lujosas, viviendo vida centrada en sí mismo. Y les quiero decir esto, el príncipe de este mundo te engaña con esto. La marca de la bestia es 666. La palabra 6 es lo mismo en hebreo que hombre, se escribe de la misma manera. Y en la Biblia cuando se entrona algo a un Dios es santo, santo, santos. Es la repetición de 3 veces. Santo, santo, santo. Entronamos a Dios como un Dios jerárquico en nuestra vida. Cuando una persona vive para sí, se centra el Dios en el hombre y es hombre, hombre, hombre. 666. Tomamos nuestras proyecciones, tomamos nuestros quebrantos, tomamos nuestro placer como el motor de nuestra vida y toda nuestra felicidad y toda nuestra plenitud y todo es por el dinero, porque el dinero nos da satisfacción, nos da todo y ese es el Dios que nos rige. Y este versículo dice, no amen al mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienes el amor del Padre, porque cuando estás cerca del Padre, tú amas lo que el Padre ama y te gastas completamente por ello. Pues el mundo ofrece, y aquí están las 3 cosas. El Padre te ofrece identidad, provisión y protección. ¿Se acuerdan? Miren el príncipe de este mundo, lo que ofrece. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, hedonismo. Segundo punto, un deseo insaciable por todo lo que vemos, consumismo, redes sociales, publicidad. Y luego dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, materialismo. Nada de esto proviene del Padre. Te lo voy a volver a repetir. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo con todo su sistema, que no es Satanás, ¿ah? Es el que rige este mundo, pero el sistema de este mundo nos engaña. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Gástate la plata en la cirugía plástica que queráis. Ponte, sácate, modifícate, hazte más rica, todo lo que queráis, pero es un pecado atroz gastar ese dinero y no estar invirtiendo en tu identidad. Cómprate el auto que queráis, más grande, más lujoso, todo lo que queráis, pero estáis gastando tu vida, el dinero, el recurso que Dios te dio porque no sabe quién eres. No sabes quién eres.
y no vives según su voz y su voluntad. Cómprate las parcelas que queráis, las casas que queráis y asegura tu vida. No estoy diciendo que está mal, estoy solamente diciendo cuando tú te gastas tu vida y mueves porque todo el mundo lo hace, porque te ofrecen, estás disfrazando y te quiero revelar a tu vida que te estás moviendo tus recursos, tu tiempo y todo lo que eres, no por el Padre, sino por ti misma. Y has tronado al hombre, 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 a la mujer, 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 al trono de tu vida. Y tu vida gira por el dinero, porque el dinero te da placer, porque el dinero te da seguridad, porque el dinero te da felicidad. Y es tu Dios, y es tu Dios. Y yo no quiero que vivas así. Y la próxima clase vamos a hablar de avaricia y codicia, va a ser una clase dura. Pero quiero decirles que el Señor tiene un propósito con su vida. Y déjenme terminar, ahora sí, son las 10:51, perdón, me pasé, ya soy el peor, lo sé. Pero quiero que lean esto, quiero que piensen en sus hijos y en su esposo, y quiero que lean el Salmo 112. Me lo sé de memoria. Y no lo digo para mostrarle que me sé de memoria, quiero que lo aprendan, quiero que se aprendan ese Salmo. Los que viven, bienaventurados son los que viven. Me encanta ese salmo. Ese salmo es lo que los judíos le hablan a sus hijos todas las noches. Y quiero que sean impactados. Léalo en la NTV, por favor. Dice, sus hijos van a ser ricos, van a ser millonarios, tendrán influencia, tendrán honor, prestarán dinero, tendrán sus empresas y serán equitativas, le pagarán bien a sus empleados, prestarán sin dinero. No tendrán miedo a las malas noticias porque confían plenamente en el Señor. Y por Dios que es verdad. Cuando crees en un padre y conoces a un padre que nunca te va a fallar, que nunca te va a dejar, no tienes miedo. Sé que dije que iba a terminar, pero por favor, el Espíritu Santo me insta a que lea esto. Hebreos 13, versículo 5. Juan dice, no ames el dinero y déjame terminar con esto. Chiquillas, si Dios le ha hablado en esta clase, quiero que se haga un autoexamen y no dejen desplazar más las promesas y el propósito y el diseño de Dios con tu vida. Mira, Hebreos 13, versículo 5 dice, no ames el dinero y estén contentos con lo que tienen, pues el Señor les ha dicho, nunca les fallaré y jamás le abandonaré. Te tienes que relacionar con un padre que es tu proveedor, que es tu protector y que te da toda tu identidad. Y tienes que arrepentirte de vivir con hedonismo, de vivir con consumismo y con materialismo. Amiga, arrepiéntete de eso. Y el versículo no termina ahí. Dice, así que podemos decir con toda confianza, ¿estás con ansiedad? ¿Te faltan cosas? ¿Te falta dinero? Di con toda confianza, como dice este versículo. El Señor es el que me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Quiero que sea una declaración de tu vida y quiero terminar esta clase orando por ti. Espíritu Santo, ven a lo profundo de nuestros corazones y sánanos. Sánanos, Señor. Estamos rotos, estamos quebrados. Nos preocupamos de más porque no confiamos que tú vas a proveer, porque nos vemos a nosotros mismos como que lo solucionamos todo. Y cuando vemos que nuestro esposo no atina, tenemos que atinar nosotros. Cuando vemos que no nos alcanzan las lucas, tenemos que hacer algo nosotros. Señor, y nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan las cosas de la casa, las deudas. Señor, tú puedes hacer un milagro y limpiarnos de todo, pero voy a tu palabra que dice, si no has sido responsable en administrar los recursos que yo te doy, ¿cómo te voy a dar las verdaderas promesas que tengo para ti?
Padre, ven a purificar nuestro corazón. Nos rendimos a ti una vez más. Nos rendimos como proscuneo, como un siervo que está completamente entregado a tu voluntad y te adoramos, Señor. Ponemos nuestra vida, nos hemos equivocado. Hemos buscado placer en otras cosas y no en ti. Perdónanos, Señor. Tal vez no tenemos una casa, tal vez sí. Tal vez no tenemos el mejor auto, tal vez sí. Perdónanos por las veces que no nos contentamos con lo que tenemos porque amamos el dinero. Señor, y tú nos prometes en este versículo que nunca nos vas a fallar y que nunca nos vas a dejar. Padre, ven a lo profundo de nuestro corazón y sánanos. Sana nuestra paternidad. Sana nuestra herida de abandono. Padre, ven. Y yo te pido que esta semana te muevas con mis amigas y les traigas revelación de esto. Gracias por esta clase introductoria y por todo lo que estás haciendo y vas a hacer con nosotros. En tu nombre, Padre. Amén. Y amén. Ya, chiquillas, nos vemos. Te paso el micrófono, querida pastora y líder de esta clase. Amén. Amén. Gracias, gracias. Ayer cuando tuvimos una reunión ayer y me dijo, ¿cuánto tiempo tengo? Y yo, ay, qué peligro contestar esto. Ya lo conocemos. Gracias, Pablo, fue de bendición. No se escucha. Está muteada. Sé que tomamos ahí muchos apuntes. No, sí. ¿Las demás me escuchan? Ahí Ahora sí. volviste. Sí. Ok, ya, ok. Sí, dos horitas, pero fueron, bueno, fueron de bendición y no se trata solamente de dejarlos apuntarlos, decirle al Espíritu Santo que nos dé revelación en qué Señor estamos fallando, qué hay realmente dentro de nuestro corazón y que podamos accionar con respecto a lo que nos diga el Espíritu Santo, lo que nos redarguya, porque la idea es avanzar y crecer en el Señor y que podamos también bendecir. Entonces, bueno, prendan sus camaritas las que puedan para tomarnos por el próximo jueves. Esta clase del próximo jueves va a estar potente con esos temas. Voy a tomar la foto. 1, 2 y 3. Ujú. Listo. Gracias por todo, Pablo. Dios te bendiga. Dios la bendiga, muchachas. Que descansen. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Chao. Y el Chao, mismo día. gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, gracias.